Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Ocurrió el marzo de 1982 en una noche de las que salíamos de servicio junto con el cabo que entonces había allí, que por cierto ha fallecido, un tal José Olmovillén, y nos encontramos con una luz a una altura de sobre un medio metro en un sitio denominado La Quéjola, que nosotros pensábamos que sería algún furtivo, algún cazador furtivo, pero a la medida que nos íbamos acercando hacia él, la luz desapareció y nosotros ya no pudimos saber de lo que se trataba. Una y 10 escuchábamos a Eugenio Larcón de la Guardia Civil, de un lugar de España donde la leyenda por lo menos cuenta que de un tiempo a esta parte se viene paseando el llamado Candil de los Muertos, así llama la gente de esa comarca. Además, precisamente, Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. En estos días, en estas fechas, ¿no?, en lo que es el mes de noviembre, hay una gran tradición, no sabemos hasta qué punto mito y hasta qué punto realidad objetiva, que dice que, bueno, la gente desde la posguerra más o menos ha venido denunciando ante la Guardia Civil, con nombres, apellidos, datos, la aparición de un extraño objeto esférico, que algunos incluso bautizaron con cierto nombre, y teníamos un documento realmente interesante, que era la voz de una de esas personas que a punto estuvieron de disparar contra el objeto. Hay decenas de personas de esas localidades donde durante ya muchos años se aparece esa luz, que incluso ha llegado a perseguir a motoristas, automovilistas, que han visto como esa especie de luminaria tremenda les acompañaba en un recorrido que siempre es muy parecido, Iker, donde hay una zona arqueológica que tiene mucho que ver con ese fenómeno. Zona arqueológica y luminarias, esto puede parecer un poco digno de novela, pero así cuenta la tradición de esa comarca española, donde nos escucha exactamente a la 1:11 nuestro compañero Francisco Contreras. Francisco, buenas madrugadas, amigo. Buenas madrugadas, Iker, Carmen. Buenas madrugadas a todos los oyentes de Milenio 3. Noche semicubierta, 3 grados de temperatura. La sensación térmica por el viento gélido, que es la tarjeta de visita de estos páramos donde estamos, pues yo creo que está bajo menos 0 grados. Directamente Teo Plaza, Ángel Díaz y un servidor haciendo guardia para ver si esta noche encontramos un misterio que, como bien decías, comenzó a principios del siglo XX, por lo menos que se tenga constancia, y que ha sembrado, vamos a decir, el temor, la angustia entre más de 30 y 40 vecinos de 2 pueblos concretos. Si quieres tener una pista donde estoy, para ver si son los oyentes los que adivinan. En tiempos de la época musulmana, esta zona se llamaba Balad al-Suf. Balad al-Suf. Y si quieres un dato geográfico, para ver si algún oyente es capaz de saber dónde estamos, tengo frente a mí el Cerro de los Santos. Lugar arqueológico funerario de primer orden. Recordamos algunas figuras realmente interesantes y mucha gente dice que no es baladí, que no es casualidad el hecho de que esta tradición, este misterio, este fenómeno social, pues tenga que ver con esas tumbas prácticamente semiabiertas que aún siguen allí. Bueno, Carmen, podríamos decir a la audiencia 7640 que aparte de que van a pasar unos buenos amigos por aquí, vamos a tener mucha información durante 2 horas en Milenio 3, podían intentar adivinar en qué lugar exacto está Francisco Contreras. Francisco, vamos a dejaros que pongáis los aparatos, todas las cámaras, todo el arsenal que siempre lleváis. Vamos a conectar después, pero antes me puedes resolver una duda. ¿Es cierto que hubo una colonia de pastores que tuvo que abandonar sus viviendas, que se quejó, informe previo a los dueños de aquella tierra donde estás, porque ese candil que de vez en cuando en 10 de noviembre surgía, producía ciertos fenómenos o coincidían los fenómenos dentro de las casas, años 40 que asustaban a esta gente, hasta que al final pues pudieron marcharse y abandonar lo que era su propio hogar, su propia vivienda? La linterna del diablo, el candil de los muertos o el ovni de los difuntos provocó que casas Navarrete, ahora ruinas, las casas de los mayorales, fueran abandonadas, quizás por el temor que producía lo imposible. Francisco, conectamos en unos minutos, tenemos todo el equipo dispuesto. Noche de noviembre, ahí estáis, noche de noviembre, donde la tradición popular y los documentos de la Guardia Civil que vamos a escuchar, recientes además, dicen que se aparece esa enigmática luminaria. ¿Dónde está nuestro compañero? Podéis intentar colaborar en este juego de investigación. Luego conectamos, Francisco, soy el viento gélido, por cierto, un abrazo. Un abrazo. Milenio 3, Cadena Ser. Milenio 3, Cadena Ser, con Iker Jiménez y todo su equipo.
Pues está el comandante Yael Martínez, de fondo en la penumbra también nuestro querido compañero Noel Calero, preparando estas músicas, estos efectos, estos documentos, porque algunos merecen mucho la pena. Vamos a escuchar una voz que yo creo, Carmen, que estas voces sí que dan miedo de verdad. La gente tiene miedo a las psicofonías, a los fenómenos extraños. A mí cuando me preguntan yo siempre digo que el fenómeno extraño, el que convive con nosotros habitualmente, el ser humano. Vamos a escuchar una voz impactante. Si te matas a alguien, pues se le matas. ¿Por qué? Por ascender a un puesto más. Estoy jurado a muerte. Me juró un tal Latin King. ¿Y a qué me mandaron esta pandilla a matar a alguien? ¿Por qué? Por mi cumpleaños. De regalo. Te sientes más hombre cuando tienes un arma encima. Una pistola de 9 milímetros, una 32, ¿sabes? Hay chavalitos de 13, 14 años que dan a las bandas. ¿Y qué? Les mandan como que si fuese una ovejita a robar, a matar. Corres peligro tú, tu familia. Si no llevas el dinero que tienes que llevar, te amenazan que le van a matar a tu madre, que le van a apuñalar a tu familia. Esa voz, como digo, sí que daba miedo. Menudo personaje, por lo menos por el tono gutural de sus palabras. Dice que le obligaban a matar el día de su cumpleaños. Esto suena a película, a telefilm norteamericano de bandas callejeras, pero es un fenómeno social. Vamos a interpretarlo de esa forma, vamos a estudiar sus códigos. Precisamente se llama así el libro que tenemos encima de la mesa en este estudio 1. Bueno, ¿cómo se llama ese libro que sorteamos, Carmen? Pues tenemos encima de la mesa Reyes Latinos, los códigos secretos de los Latin Kings en España. Está publicado por Temas de Hoy y sus autores son dos amigos que tenemos en el estudio, Santiago Botello y Ángel Moya. Santiago Botello, que conozco hace muchísimos años y que hemos corrido algunas aventuras. Hoy es uno de esos hombres que hacen televisión en este país, otra aventura realmente paranormal a veces, y autor. Este es tu segundo libro, ¿verdad, Santiago? Eso es. Reyes Latinos, menudo tema. Buenas noches. Buenas noches. Sí, es un tema apasionante que comenzamos a investigar hace un año, al ver que estas bandas iban surgiendo cada vez con más fuerza y que iban surgiendo también las primeras víctimas mortales. Víctimas mortales en nuestro país. Qué curioso que la portada es un hombre que se está subiendo el jersey. Hay una corona que ya mucha gente, por ejemplo, de esta ciudad de Madrid conoce porque aparece en muchos sitios. Santiago Botello, periodista. Ángel Moya también, compañero en las labores informativas, periodista, acostumbrado al suceso. Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Por qué habéis elegido exactamente este tema? Porque el problema ya está aquí, parecía una cosa lejana, pero ya está aquí, y estas bandas organizadas cada vez tienen más fuerza. No es algo digno de las películas, sino que ya convive con nosotros diariamente. Sí, porque además de todo eso, cuando en el 2003, por ejemplo, surgió el fenómeno, saltó los titulares de prensa con la muerte de Ronnie Tapias, en el año 2003, la policía hablaba de una manera, digamos, leve, de un fenómeno, bueno, que integraban cientos de personas, y eso fue lo que nos llamó la atención, como un fenómeno de repente, de un día para otro hay cientos de personas integradas en unas bandas, parece ser que organizadas, comparten una serie de maneras de actuar, una serie de claves secretas, una serie de símbolos también, y por eso nos pusimos manos a la obra, porque esto no puede ser así, y esas son las ideas que intentamos transmitir en el libro, que efectivamente desde el año 2000 por lo menos, durante 3 años, los Latin Kings ya habían llegado a España, ya se habían extendido y desarrollado por todo el país, y de una manera invisible a los ojos de toda la sociedad y de la propia policía. Aunque ellos nos ocultaban, fuimos incapaces de darnos cuenta. Carmen, dentro de unos minutos conectaremos de nuevo con Francisco Contreras. Este es otro fenómeno social, otra parte del misterio, la otra cara. Vamos a sortear ese libro entre los amigos oyentes, que estoy seguro que además, como el problema, como la situación empieza a ser ya evidente, tendrán muchas preguntas que hacer nuestros amigos, que hay que decir que como todo lo que han hecho, se han metido en primera persona, se han metido a investigar de verdad, de fondo, con todos los peligros que ello conlleva y que nos contarán, para saber eso, los códigos secretos, las normas de conducta. Yo cuando leía vuestro libro, Santiago, me daba la impresión de que
el funcionamiento era muy parecido al de la sociedad secreta habitual, ¿no? Las sociedades secretas y ocultas. Carmen, abrimos líneas porque hay esos 3 ejemplares, ¿no? 3 ejemplares son. Efectivamente, que vamos a sortear 3 ejemplares de Reyes Latinos, los códigos secretos de los Latin Kings en España, publicado por Temas de Hoy, entre todos los amigos que nos escriban al 7640, palabra clave, Milenio, espacio, y lo que queráis, que nos cuenten si han visto esos dibujos repartidos por sus ciudades. ¿Qué experiencias tienen con esta gente, ¿no? Hay actualidad también sobre bandas que han sido detenidas en la zona de Alicante. Precisamente estaban peleadas, tenían broncas continuas con los Latin Kings. Están surgiendo muchas bandas juveniles, muchas bandas callejeras latinoamericanas en todo nuestro país, y queremos que a través de esa vía de contacto 7640, palabra clave, Milenio, nos lo cuenten nuestros comentaristas. Y sobre todo, ante todo, que este programa tiene gran aprecio. Sabemos que tenemos una gran comunidad de gente latinoamericana que sigue Milenio 3 y toda la cadena SER. Les mandamos un abrazo, gente trabajadora, honesta, absolutamente, pero es cierto que también hay un núcleo que está siendo ahora también dejándoles en mal lugar por este tipo de fenómenos. Alberto Granados, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Oye, luego nos cuentas la historia de las maras, que también están llegando. Esto ya parece como la versión de esta gente, pero la más cruda, la más heavy. Descuartizamientos, pactos satánicos. Esto es alucinante. Hemos visto algunas fotos de cabezas cortadas en algunas cárceles. Es un fenómeno. Hablaremos con Chema Rodríguez, ¿no? Sí, hablaremos con Chema Rodríguez, conoceremos algo más de estas maras que actúan en Guatemala, y conoceremos algo más también de los sicarios, que parece que últimamente se están poniendo medio de moda, por así decirlo, porque ha habido muchos incidentes, no solo aquí en España, sino en México, en Colombia, en fin, muchas noticias relacionadas con el AMPA. Seguimos escuchando documentos. Nos explican nuestros invitados hoy, Santiago Botello y Ángel Moya. Era muy curioso cuando nos han pasado estos documentos de su propia investigación, los términos de puntos, códigos, subidas de puesto, matar para acceder a otro escalafón. Todo parece que más organizado de lo que nos pudiera significar a nosotros desde fuera. Escuchamos. Mira, los reyes, o sea, todos los reyes, somos primero observación. Los observación no llevan nada. Los Fabalay tampoco. Los probatorias le dan una pulserita, que son sus primeros 120 puntos. Sus 120 puntos, que significa respeto. Ya. Y luego, cuando viene su coronación, al ser rey, le entregan su corona, que es de 240. De 240 pepitas, con lo cual 240 pepitas más sus 120 son 360 puntos, lo cual forma un rey completo, que es respeto, unidad, sacrificio y amor. Cuando puedas, me puedes meter, iba a decirle a Yeray, en este momento un documento impresionante, un documento de una voz que da casi tanto miedo como el anterior, pero vamos a dejarlo para luego, porque creo que lo que viene es puntos, 360, coronas, documentos, escalafones muy bien definidos. Santiago, esto no parece algo al azar, ¿no? De gente que se junta, gente que acude, bueno, vamos a hacer una banda, no, sino que vienen con normas muy bien descritas. Esto es lo que quizá da miedo, ¿no? Pues sí, eso es uno de los peligros que vienen, que es una sociedad secreta, como decías, y es una sociedad secreta criminal con 65 años de antigüedad, muy asentada en Estados Unidos y en Ecuador, y que llega aquí con todo ese poder de atracción, que a pesar de, además de esos delitos, pues todos estos rituales y todos estos códigos que atraen a muchos de nuestros adolescentes ya. Cada vez hay más adolescentes españoles que están siendo atraídos pues por todos estos rituales, ¿no?, que contaba el Latin King que escuchábamos en ese corte. Hablaba de observación. Observación es el primer escalafón de la banda. Si quieres acercarte a ellos, lo primero que tienes que hacer es escribir una carta al Suprema, que es el jefe de ese capítulo, pidiéndole permiso para que te deje acercarte a ellos. Si te dan su consentimiento, durante unos días estás viendo y siendo investigado de si eres digno de que te dejen conocer sus secretos. Si es así, tienes que aprender unas oraciones, recitarlas de memoria, y entonces pasas al segundo paso, en el que eres Fabalay en el caso de los chicos. Fabalay. Sí, los Fabalay ya comienzan a tener una serie de saludos, que es la mano de 5 dedos extendida, y de ahí pasan a probatoria, donde tienen que empezar a demostrar que son capaces de guardar los secretos de la organización. Para ello les someten a diversas pruebas, que pueden ser pequeños robos o que pueden ser lo que ellos denominan caídas, que son
ataques al azar a una víctima indiscriminadamente, como puede ser el primero que salga de una estación de metro, y de ahí tienen un nuevo juramento y les dan, como decía este Latin King, su cuenta de 120 bolas, que ellos lo llaman VIP, no lo llaman collares porque dicen que los collares son de perros. Y una vez que tienen esto, pasan a ser los reyes, donde tienen que hacer ya demostraciones de valor pues más serias. Lo peligroso además de todo esto, además de que tienen que dar una absoluta fidelidad al líder y seguir lo que él les diga a pies juntillas, es que pues si entran en contradicción con alguno de los mandamientos de este líder o de las enseñanzas de esta banda, son penalizados con castigos físicos que se conocen como dar amor, que pueden ser la bendecida, que es el círculo en medio del cual se pone a la víctima y le dan patadas por 30, 40 o un minuto, o la fila, que es una fila de reyes que se ponen frente al que va a ser castigado y le dan palos pues de 12 personas, 15 personas o 20 personas. O sea, una estructura completamente sectaria, las mismas agrupaciones bien investigadas además por el Ministerio del Interior y por la Policía Judicial sobre todo, que se consideran sectas, por ejemplo, satánicas o sectas de origen destructivo. El procedimiento es exactamente el mismo, ¿no? Obediencia ciega al líder y pruebas de valor. Sobre todo lo que es inquietante, imagino, para la gente, que no sé, ahora nos dirá Carmen qué opinan, son eso de las caídas, ¿no? Ataques indiscriminados para mostrar valor. Se están incrementando, Ángeles, la crudeza de esos ataques a las personas, es decir, las pruebas cada vez van más allá. Habláis en vuestro libro, en Reyes Latinos, libro que hoy sorteamos, de varias víctimas mortales ya en nuestro país. Y solo es el inicio de la mecha, parece, ¿no? Bueno, este año, según los datos del Ministerio del Interior, ya son 4 los fallecidos en las peleas entre bandas rivales, sobre todo en la guerra que mantienen los Latin King con los Nietas, ¿no? Son los dos grandes grupos, ¿no? Que en realidad se llama Asociación Pro Derechos del Confinado. Es la asociación Nieta, que nació en un penal de Puerto Rico en el año 1979, si bien creo recordar. Y que es una copia exacta, además, han copiado todo. Es una estructura, etcétera. Es todo igual. La estructura, la jerarquía, también tienen su literatura sagrada, etcétera, sus códigos, aunque no llegan a la importancia de los Latin King, que verdaderamente es la banda más poderosa que ha pisado las calles de Europa y de Estados Unidos en toda la historia moderna, ¿no? Me decías que si había más asaltos. Bueno, de momento parece que el fenómeno se ha conseguido frenar, pero los expertos nos han confesado en más de una ocasión que han conseguido frenarlo ahora frenarlo es que se mantenga el número de asaltos, que pues tienen unos asaltos habituales de 20 o 30 fenómenos aproximadamente al mes, pero lo que sí que creen, y además te admiten los expertos policiales que siguen la pista, es que esto debe ser algo temporal. De hecho, a corto plazo ellos creen que el número de delitos va a aumentar de manera cuantitativa. ¿Por qué? Porque tienen más cantera, cuanto más inmigrantes, que es donde ellos reclutan, tienen más cantera de gente y más españoles, porque cada vez son más españoles que traen en la banda, y porque las cada vez más españoles entran en la banda de Latin Kings. Qué curioso, sí, es un detalle. Y muchos menores de edad, ¿no? Además... Sí, el arco fluctúa entre los 12 y los 18 años de edad, es la mayor etapa. Además, uno de los motivos por los que creen que van a haber en un futuro, a corto plazo, insisto, más incidentes, es porque cada vez son más pequeños, más menores de edad, de entre 12 y 15, y por lo tanto son más incontrolables, razonan las cosas de una manera menos profunda que los jóvenes de 18, y entonces pues se dejan llevar por la banda. Es mucho más fácil, se dejan llevar por la banda y cometer los actos que se les exigen. Y también es más fácil de captar a esas personas más jóvenes, ¿no? Porque no tienen una personalidad definida ya en esa edad. Efectivamente, además una vez que entran es el poder de atracción de lo secreto, de lo oculto. Lo secreto y lo oculto como elemento básico, ¿no? Entran al trapo y luego ya se ven atrapados por la jerarquía. Por ejemplo, aparte de lo que decía Santi de los castigos, también otra cosa que temen mucho es la bajada de corona. Les pueden bajar de rango, a un jefe le pueden bajar de rango y eso es un deshonor para ellos, y hacen todo lo que esté todo lo que esté en su mano con darle que esto no ocurra. Por eso hoy escuchábamos esa voz anteriormente de alguien que decía que por ganar un puesto, por subir, le pueden encargar una matanza de alguien, ¿no? Tranquilamente. Claro. Y ese tipo de declaraciones que en muchas ocasiones pues que puedes pensar son fanfarronadas de un chaval que quiere darse valor, pues la realidad es que en este año ya tenemos 4 muertos en Madrid, ¿no? Pero por fortuna de momento entre las peleas de bandas no a personas ajenas. Bueno, la primera víctima, que fue Ronnie Tapias en el año 2003, pues fue una víctima desafortunada, porque buscaban otro Ronnie que iba a ese instituto y fue un muerto inocente, entre comillas, porque todas las víctimas son inocentes, ¿no? Es decir, que a pesar de que las peleas son fundamentalmente entre ellos, pues
el peligro que nosotros detectamos es el de esos adolescentes que se están sumando a ellos, sobre todo chicas de una edad muy joven, que una de las protagonistas de nuestro libro, Reyes Latinos, tiene 12 años cuando se suma a su banda y es sometida a un montón de castigos dentro y todavía peor cuando trata de dejarlo, ¿no? A pesar de todo y a pesar de que según su literatura sagrada se entra vivo pero solo se sale muerto, pues sí que esta historia afortunadamente consigue abandonarlo gracias al apoyo de su madre, que nosotros llamamos Margarita, y que juntas pues logran dejar atrás ese pesadillo que ha sido para ellos los Latin King. Pues fíjate, Santiago, que este libro, Reyes Latinos, incorpora una serie de anexos realmente sorprendentes. Estamos hablando de literatura sagrada, de documentos concretos. Ahora me comentas eso, Alberto. Antes le pido, ahora sí, Geray, esa voz también tenebrosa que habla de un concepto curioso, territorio. ¿Quién pelea su territorio? ¿Me entiendes? Este no es su territorio. Si ellos vienen aquí, saben lo que se tiene. ¿Me entiendes? Ese es una pelea de un territorio. Áreas muy bien definidas, imagino que cada uno defiende, que se van ganando, Alberto. Yo lo que quería preguntarles a nuestros compañeros, es decir, cualquier fenómeno de estas características, si se coge a tiempo, se puede erradicar. Estos son grupos que se les ve perfectamente, que se sabe cómo visten, que se les puede distinguir. La policía los tiene ya controlados, los sigue, les hace los seguimientos, los detiene. En fin, yo creo que son fácilmente localizables, ¿no?, dentro de nuestra sociedad. La policía actúa muy bien y muy rápido, a pesar de que llegan en el año 2000 este rey Eric y que funda la nación en nuestro país y está 3 años creciendo implacable y de una manera exponencial. La policía lo detiene casi al azar porque están buscando a un violador, y cuando entran en su casa se encuentran con parte del material que nosotros publicamos, de un montón de documentos, de fichas, de Biblias y de una organización que llaman la Nación de los Latin King. Detienen a Eric, detienen a los 5 coronas supremas que le acompañan, que son los principales cabecillas de la organización, y detienen a la gente que tiene delitos de sangre o que tiene delitos, violaciones o delitos serios. Lo peor para nosotros es que hay mucho tipo de faltas, de pequeñas agresiones en los institutos o en los parques, que la legislación es muy difícil que pueda hacer nada contra ello, y es muy difícil que la policía los detiene, los retiene, los interroga, los abre un expediente, pero vuelven a esos parques en los que controlan las canchas, y que si alguien quiere jugar al baloncesto les tiene que pagar. Ponen su ley, ¿no? Eso es. Fijaos una cosa, Ángel y Santiago, porque Milenio 3 es un programa, bien lo saben los oyentes de la cadena SER, que se interesa por todo lo que interesa al hombre y que habitualmente no se trata. Aquí caben muchas cosas. Me cuenta Carmen que ocurren muchas veces, pero que hoy el 7640 está echando humo de cientos y cientos de mensajes en los minutos que llevamos de gente preocupada con el problema, con lo cual yo creo que es la muestra exacta de que esto empieza a ser algo que toca la fibra sensible de las personas. Si queréis, escuchamos un poco lo que está enviando la gente a través del 7640. Recuerdo que regalamos ese fantástico libro, Reyes Latinos, de nuestros 2 amigos, Santiago Botello y Ángel Moya. Pues sí que te parece que está comenzando a ser un problema social, porque nos escriben desde todas partes de España. Algunas de ellas todavía no han llegado, estas bandas callejeras, y en otras sí que las están sufriendo. Francisco desde Barcelona nos dice, yo soy de Hospitalet y aquí entre los Latin y los Nietas no sé a dónde vamos a llegar. Ahora intentan desarticular esa banda cuando tenían que haberlo hecho desde el principio. Ahora es imposible, se les ha escapado de las manos. Trabajo en ambulancias y me ha tocado atender a chavales de 16 años con herida de navaja. Saludos de Alberto desde Pamplona. En Castellón, por ejemplo, no se sabe nada de los Latin Kings, nos dicen. Curioso, zonas donde no han podido llegar, ¿no? También nos preguntan si podría un español entrar en una banda latina o es solo para sudamericanos. Me gustaría saber si se han dado casos de chicos españoles en bandas latinas. Comentabais, ¿no?, que sí que se están dando casos de unión de españoles. Sí, sobre todo mujeres. Las mujeres, las adolescentes, pues al parecer se sienten muy atraídas por este tipo de perfiles de chavales con aspecto de malos y con esos códigos secretos, esas parafernalias. Muy recientemente, pues en nuestra investigación, hablando con alguna de ellas, nos decían que ellas, pues porque en un primer momento no las atrae una organización criminal, las atrae una organización que casi es una ONG, que tiene valores solidarios, de hermandad, de ayuda a los desamparados. Decía que no, que ella daba dinero. Igual que las sectas, vamos. Exactamente el mensaje igual. Engañoso inicial. Eso y luego es. Ya ver cómo sales, ¿no? Eso es. Entonces decía, no, nosotros damos, la cuota es para comprar medicinas,
o para comprarles carros, coches a nuestros reyes, ¿no? Porque los necesitan. Las medicinas, según nos ha contado la policía, normalmente son utilizadas no para curar a chavales que tengan un constipado, sino para curarse ellos las heridas de guerra que se hacen en las peleas. En mi barrio Fuenlabrada, en la zona sur de Madrid, se ven últimamente a los Latin King. Hay que detener esto o va a haber más de una desgracia, nos dice Juan. Yo he presenciado en Sevilla una pelea entre Latin Kings y Canis y os digo, es impresionante. No sé quién es peor. Uf, qué mal rato. Yo tuve una amiga que fue amenazada por uno de ellos. Aquí en Almería hacen peleas clandestinas con apuestas. ¿Es cierto que para iniciarte en una banda... Un momento, Carmen, ¿peleas clandestinas con apuestas? ¿Tenéis noticia de este fenómeno? Yo no. No, es importante. En Almería. Es importante y tú me pones nota de ello. Claro que sí. Además, yo debo decir, así como la policía, muchos compañeros, comisarios de la policía, la Guardia Civil, colaboran con Milenio 3, toda esta información, por supuesto, queda a disposición de nuestros amigos, porque siempre hay nuevas vías de investigación que pueden ser muy interesantes, ¿no? Y aquí además es que la gente muchas veces en 7640 cuenta cosas que quizá fuera mucho más cortante decirlas por teléfono y nos manda información siempre con el teléfono de cada usuario. Hola, yo soy de Vitoria y da miedo ver ahora donde jugaba yo con mis amigos. Ahora está lleno de esta gente y son todos menores de edad. Una pregunta que yo no sé a qué se refieren, pero a lo mejor nuestros invitados sí que saben de quién hablan. ¿Quién es King Papa y dónde está? King Papa. King Papa es uno de los cabecillas que en un primer momento pues fue uno de esos coronas supremas que no de los que llegaron con Eric, sino de los que en un segundo periodo pues forman parte de la organización de los Latin King. Vamos a escuchar una cosa, Carmen. Hay un sinfín, yo me estoy dando un poco alucinado de, porque quizás es un problema, y quizá mucha gente joven que escucha Milenio 3, pues siente este problema como mucho más cercano, ¿no? Pero hay una cosa que sería dar una vuelta, un giro de tuerca realmente asombroso. Bueno, hay dos cosas. Se ha hablado incluso, hay algún trabajo de la policía que relaciona esto con los famosos narcosatánicos de Matamoros, grupos ya terribles que llevaron su pasión por el ocultismo. Esto se reflejó en aquella famosa película protagonizada por Javier Bardem, Perdita Durango, gente que descuartizaba, que metía en calderos, que hacía rituales, y todo empezó con una banda de delincuencia normal, pero que poco a poco fue enloqueciendo. Hemos conocido, y un compañero de la cadena SER, bien conocido además por nuestro compañero Alberto Granados, Chema Rodríguez, ha hecho un trabajo, creo, excepcional sobre las maras, digámoslo de alguna manera, bandas ya de una criminalidad tremenda que se están empezando a detectar en España. Alberto, ¿has hablado con él? Sí, hemos hablado con él. Él es un gran conocedor de Guatemala. Hace bien poco estuvo allí grabando una película. Tuvo que pedir permiso a una de las maras que allí gobierna, la Mara Salvatruchas. Pidió permiso para poder rodar, para estar con ellos, y estuvo conviviendo con ellos 2 meses y nos contaba cómo funciona y cómo son esta mara. Escuchamos. La Mara Salvatrucha, que es una de las 2 maras que hay en Guatemala, pues está considerada posiblemente una de las más sanguinarias de Latinoamérica. Su origen, como todas estas bandas centroamericanas, es de estadounidense. Nacen en California, son inmigrantes salvadoreños y hondureños y guatemaltecos y mexicanos que durante los años 80 crearon estas bandas, y al regresar a Centroamérica pues han creado grupos que manejan chavales con entre 12 y 25 años que manejan el tráfico de drogas, tráfico de armas, ponen puestos en las diferentes zonas de la ciudad, en los autobuses, roban, se dedican a todo tipo de actividades delictivas, siempre con el objeto de hacer de la mara, de su grupo, pues algo más poderoso. 1:38. Estamos detectando el contacto con la gente, la conexión con nuestros oyentes, que este fenómeno ya es una cosa tremenda. Alberto, terminamos con las maras, si te parece. Sí. Y con los ritos. Sí, porque nos contaba un poco cómo estaban inmersos en esta sociedad, cómo pedían impuestos, cómo eran los dueños, y le preguntábamos a Chema cómo eran, cómo vestían, cómo se comportaban, y esto era lo que nos decía.
Exteriormente van vestidos de forma muy parecidos los dos, el estilo de los raperos norteamericanos, tal, pues, para que un chaval entre en la mara, los 18 les dan 18 segundos de golpe, se reúnen todos alrededor del que quiere entrar y le dan 18 segundos de golpe. La mara salvatrucha son 13 segundos. Hay quienes hablan de que hacen ritos satánicos y puedo asegurar que no existen ritos satánicos. Matan a alguien, los machetean, los descuartizan, le cortan la cabeza. Han jugado al fútbol con cabezas en la cárcel de Pavoncito e incluso en esa especie de rito orgiástico de la violencia se comen el corazón de los enemigos. Eso sí que lo hacen, ¿no? Lo hacían los antiguos mayas. De alguna manera lo que están haciendo ellos es recuperar lo que hacían los mayas hace 700 años. Es muy curioso porque esto que comentaba nuestro querido amigo Chema Rodríguez, tremendo, ¿no?, de comerse el corazón, nos ha recordado la historia. Ya se decía y nos decían aquí los miembros de la policía científica, aquel caso, no sé si recordáis, del torero José Tomás Reina Rincón, que apareció completamente viscerado, aquí lo tratamos, y había una teoría que parecía, como siempre ocurre, muy fantasiosa, pero se hablaba de que había algunos grupos, por ejemplo en Perú, que estaban cogiendo ritos de antiguos cultos incaicos, claro, sacar las vísceras y ponerlas al sol. Claro, sacar las vísceras de quien cogían en ese momento y le tocó a este hombre era una de las posibilidades. Esto nos contaban sobre las maras. Ángel quería puntualizar algo sobre un personaje por el que han preguntado aquí en el 7640, King Papa. Sí, lo de King Papa precisamente es una de las claves de los Latin King. Y además hablábamos, Santillo, es que Papa, para Latin King el término Papa es padrino. Es uno de los fundadores. En un principio pensábamos que se refería a uno de los padrinos de Ecuador, a uno de los padrinos de Nueva York. Pero si preguntan King Papa es una pregunta que, por ejemplo, y me gustaría saber quién hace esa pregunta, porque sospecho que pueda ser alguien que tiene relación con la banda, porque es una de las preguntas que te hacen para entrar en la banda. Cuando eres un iniciado, tienes que saber quién es King Papa y quién es el fundador de toda la banda en el mundo. O sea, hay como una especie de códigos que hay que saberse, ¿no?, para intentar entrar ahí. Sí, ¿no? sí. Y la pregunta no estaba firmada, a eso que preguntas, Ángel. La pregunta que nos mandaban a través del 7640 venía sin firmar. Pues eso casi que confirma un poco nuestra teoría. Cuando preguntan por King Papa a los iniciados es para que sepan, es una historia que les rompe el corazón a los propios Latin King, porque en realidad la banda se ha pervertido. Fue el fundador en los años 40, esta asociación surgió como una asociación en los años 40 en Chicago, para la defensa de los derechos, para integrar a los inmigrantes latinoamericanos, porque los servicios sociales en aquella época pues no estaban muy desarrollados. Claro, cometieron un error, que la mitad de los asociados tenían ya condenas cumplidas en la cárcel, eran delincuentes, la mitad, y al final pervirtieron la asociación, le dieron la vuelta, e incluso King Papa intentó llevar las riendas, llegó a escribir la primera constitución, que la dejó inacabada en los años 60, pero no llegó a acabarla porque murió a manos de sus propios compañeros, porque era el único que defendía, digamos, el carácter de bondad que tenía la asociación, y murió en un golpe de timón de la banda. Se cree que fue pues un golpe de estado que dieron en la banda los elementos más criminales, y desde entonces está incluso prohibido mencionarlo. Se supone que es una historia que solo tienen que saber las personas que forman parte de la banda, y cuando te hacen esa pregunta es alguien que lo sabe, y el que está haciendo la pregunta probablemente tenga una relación muy directa con la banda. Es curioso, Ángel, lo que cuentas, porque todo lo que estamos viendo son rituales absolutos de iniciación, comportamientos. Tú, Santiago, y sin destripar quizá mucho, porque la gente se va a poder encontrar en este trabajo que habéis hecho, habláis de literatura sagrada, de constituciones, de elementos y sellos, bueno, que esto lo cogen y serían, bueno, como algunas tribus, si se puede decir, ilustradas de la francmasonería y demás. Literatura sagrada, documentos secretos, historias muy precisas que habéis podido acceder a ellas y que son sorprendentes. Por eso quizá lo de los códigos secretos están ahí, hay que aprenderlos, es como una Biblia interna, ¿no? Eso es. King Papa, del que no se puede, a los Latin Kings les rompe el corazón cuando se habla de él, comenzó la redacción de una Biblia que no pudo acabar, la acabó King Blood, que es King, el Rey Sangre, en su penal de Collins en Nueva York. La escribió a mano en el banco de su celda, y una fotocopia de esa Biblia ha pasado de manos de reyes en reyes, y nosotros la reproducimos íntegramente en nuestro libro. Alberto, ¿acabamos este viaje por este mundo sinceramente siniestro yéndonos a Colombia? Pues sí, porque también de Colombia nos llegaba esta semana una noticia inquietante por el asesinato de dos de los más importantes sicarios a manos precisamente de dos mujeres jóvenes que los asesinaron. Nos lo cuenta la corresponsal de Radio Caracol, Rocío Franco.
semana les cuento que estremeció a la sociedad colombiana un caso de 2 sicarias que ultimaron a 2 importantes miembros del narcotráfico. Todo se debió a una venganza. Sandra Milena Santa Giraldo y Jenny Lisset Agudelo, 2 bellas mujeres que lograron ser nombradas como las sicarias de las autodefensas. Todo se dio a raíz de una riña por parte de uno de los más connotados miembros de las autodefensas, que trabaja en una oficina de cobros en un sector comercial de Bogotá llamado San Andresito. Alias Miguel Arroyave habría ordenado asesinar a 11 personas. 2 de ellas únicamente se lograron salvar, y la misión de Sandra Milena y Jenny Lisset era matarlos. Por su belleza pasaron inadvertidas cuando entraron a una panadería, y simplemente ellas, tratando de pedir el baño prestado, llegaron allí, después salieron y sacaron sus armas y asesinaron a estas 2 personas. Se fueron en un taxi, después cogieron un bus urbano, y después una persona, su cómplice, las recogió. Días después, a raíz de varias informaciones, fueron capturadas por las autoridades. La gente sigue escribiendo y dando su opinión, Carmen. Pues sí, por ejemplo, Ismael desde Écija nos dice: todo esto es muy serio, se matan entre ellos incluso por equivocación, casi todos son menores, que alguien los pare. David desde Alicante nos pregunta: otra banda organizada son los Hells Angels, ¿sabéis algo? Ángeles del Infierno. Pero estos son moteros. Sí, yo hice una investigación también sobre los moteros, y precisamente esa estructura piramidal que también tienen es de las cosas que nosotros vemos peligrosas de los Latin King. Yo, conviviendo durante el reportaje con algunos de estos ángeles del infierno en su día, con una rama que no eran exactamente ellos en Andalucía, pues decían que tenían allí, vi a uno que no hablaba, que estaba en un rincón, y les pregunté ¿y esta persona quién es? Y decía: no, es noruego. ¿Y qué hace aquí? Pues lo tenemos aquí porque aquí hace más calor. Estaba aquí porque tenía un delito en su país y lo tenían que dar cobijo. Y eso es una de las amenazas que nosotros vemos en el medio plazo que puede suceder con los Latin King, que reyes de otros países con delitos en su país, como pasó con Eric, su fundador, que vino a España huyendo de la justicia ecuatoriana, pues que vengan, que los den cobijo, que les den respeto, y que al no ser que vengan los reyes que están pregonando la paz entre los Latin King y los nietas, porque también hay un factor de ellos, precisamente el de los seguidores de King Papa, que pregonan esa paz entre los Latin King y los nietas, que en Estados Unidos pues están hermanados, en Ecuador no. Pues si vienen del sector, digamos, de los malos, pues que comiencen a delinquir en terrenos como el narcotráfico o la trata de blancas. ¿Es cierto que si una Latin King tiene un hijo de un rey, ese es el príncipe y desde pequeño ya pertenece a los Latin? Sí. Sí, de hecho, esa es la denominación por la que se los conoce, y además algo más. Incluso en ese momento ya forma parte de los ficheros internos de la banda, cientos de fichas con las fotografías de cada miembro. Nosotros hemos llegado a ver las fotografías, incluso en el libro publicamos alguna. Una de ellas es un niño de 2 años que ya le introducen en la banda con su nombre, con su alias, como hijo de un rey y de una reina, y por lo tanto un príncipe. Soy vigilante y mujer y he sido hoy amenazada por unos Latin King. Desde Valencia esto es un caos. Lo peor de todo es que me consta que se están formando bandas muy bien organizadas anti-Latin Kings, nos dice Carlos desde Ciudad Real. En mi instituto, a raíz de la llegada de unos ecuatorianos, empezaron a aparecer unas coronas en el patio que dan miedo, nos dice Iván desde Madrid. Hola, soy Mónica de Oviedo. Aquí empezamos a sentir el terror de las bandas latinas. Enhorabuena por el programa. Todo esto me parecen igual que las sectas más destructivas hasta ahora conocidas. ¿Cómo nos protegemos?, nos pregunta Julio Castro del Río. Bueno, si queréis lo dejamos ahí, porque creo que el fenómeno va a dar para mucho. Nosotros, por supuesto, si alguien quisiera desde ese otro lado contarnos qué ocurre, cómo se estructuran, por qué hacen así, quizá tienen que decirnos otra versión, ¿no? Desde luego nuestros compañeros periodísticamente se han acercado a un fenómeno del que estoy seguro que por desgracia se va a escribir mucho. Ojalá se pueda girar ¿Se puede hacer algo, por cierto, para despedirnos, Santiago, Ángel? ¿Se puede hacer algo con este fenómeno? ¿Podemos defender nuestras personas que no creemos en la delincuencia como medio para subsistir? ¿Podemos hacer algo?
Pues por lo menos a mí me gustaría puntualizar que no todos los jóvenes ecuatorianos con pinta de raperos son Latin King, porque de los mensajes que estamos leyendo pues hay ciudades en las que hacen referencia que todavía no han llegado, ¿no? Entonces... Y además imagino que habrá mucha utilización de pequeños chavales que para darse coba entre ellos pongan esto y que no sean realmente miembros de la banda, ¿no? Sí, yo creo que como pues ¿qué se puede hacer contra ellos? Pues yo creo que integración, que si lo desean, quizá el hacer llegar a esos reyes americanos que propagan la paz y de verdad que vengan, que hemos oído que hay pues un sector de los Latin King de Madrid que están aportando cuotas para que así sea, y es probable que lleguen en noviembre y poco más verdaderamente, porque tampoco tenemos muy claro que tengan vocación de integrarse. Ángel, tu despedida con este fenómeno que sin duda va a crecer. Las medidas policiales que se han tomado de momento están muy bien, porque han cambiado un método, han creado los 2 grupos de bandas latinas nuevos, la policía, y ha creado un método. Además ellos se gustan llamar la cosa como cirugía. Ellos lo que dicen es que la mejor manera de cortar también los brotes contrarios, claro, porque esto lo que hace es que se propague también un fenómeno contrario, ¿no? De identificación de toda la población latina, pues la policía lo que hace es cirugía, saca los elementos, digamos, malignos de esa comunidad, los detiene, los saca de ahí para que no se criminalice al resto. Y además, en ese sentido, también hemos recibido pues comentarios de personas de comunidades latinoamericanas que están encantadas con el trabajo de la policía y que son los primeros en rechazarlo y no quieren verse mezclados en este asunto. Yo creo, antes de despedirnos, Iker, nos escribe un Latin King, Coronado, Nueva York, en el 92. Lo que hay en este país es culpa de la sociedad que no les deja identidad, nos dice. La mayoría de los Latin King en USA, y ahí se nos corta el mensaje. Si nos quiere escribir o si nos quiere escribir un mail que le haremos llegar a tanto a Ángel como a Santiago, pues sí, la dirección milenio3 con número @cadenaser.com, por si alguno de los Latin King se quieren poner en contacto con nosotros o con los autores de este libro que sorteamos hoy, Reyes Latinos, los códigos secretos de los Latin Kings en España. Seguro que se hablará mucho más de esto. Aquí en Milenio 3 lo hemos vuelto a decir, nos interesa lo que interesa al ser humano, y esto sin duda va a ser un tema que, como hemos visto, está candente, está afectando a mucha gente. Veremos en qué deriva. La investigación periodística, lo primero y excepcional. Santiago Botello, Ángel Moya, ha sido un placer tenernos aquí con este trabajo, y esperemos que no sea la última vez que vengáis para contarnos muchas más cosas, si es posible buenas, de este fenómeno. Muchas gracias, esperamos que así sea. Gracias. Gracias. Por cierto, Carmen, había mucha gente que ha adivinado, hay gente que ha adivinado dónde estaba Francisco Contreras. Algunos, aunque han dicho de todo tipo de sitios. En Calatayud, nos dice Luis. Buenas madrugadas. Igual hay una luz en Calatayud. En Calatayud. Otro que dice, Tomás desde Sevilla. Creo que están en mi tierra, en Albacete, en Balazote. Sí, yo creo que sí. También nos dice, ¿puede ser Baza o Balazote? Vamos a escuchar otro documento. Uno de tantos testigos de lo que llaman Luz del Pardal, José Manuel Sánchez Cabezuelo, se encontró con esta luminaria extraña, candil de los muertos, como quieran llamarle, y en la voz se percibe la extrañeza ante la visión de algo extraordinario. Vi allí una luz grande, blanca, que estaba del suelo, estaría aquello a 15 metros. Para nada, yo me dio ya de volverme, y salí atacando para allá, para la carretera, y al llegar a aquello, se colocó a mi lado y vino hasta mi lado hasta allá, hasta la aldea de abajo, pero al lado que venía iluminando los árboles, y ir a mi lado, sí, adelantarme, colocarse en una era que hay ahí, y entonces ya cuando se ve que ya se quiso ir, se vio aquello para arriba, resto, para el cielo. 1:54 en directo. Francisco Contreras, compañero, buenas madrugadas otra vez. Buenas madrugadas y frías madrugadas. Sí, estás efectivamente en el lugar donde se desenterró una de las piezas arqueológicas más extrañas, la dicha de Balazote, epicentro de un fenómeno que llaman la luz del Pardal. Sí, lo podríamos catalogar como fenomenología de luces populares, ¿no? Lo que es curioso es que desde principios del siglo XX, cientos de personas, y no exagero, han visto a un pequeño intruso, un lucero, que divaga por las cercanías de una finca que se llama La Quéjola, que es donde ahora mismo estamos, al borde de la carretera, que surge por Casas Navarretes, las antiguas casas de los pastores mayorales, bajaba por un camino de almendros, por el que ahora pasaremos,
y desaparecía en una vaguada que hay. Así, desde principios del siglo XX, todo el mundo coincide en la misma descripción, como una especie de balón de fútbol, anaranjado, blanco luminescente, que va a una velocidad continua, persiguiendo a conductores, a motociclistas, camioneros, que incluso llegaba a perseguir a la Guardia Civil, como hemos podido escuchar en la primera hora Eugenio Alarcón, que incluso algún que otro guardia civil como Joaquín Sánchez Acosta, actualmente en la reserva, bueno, pues tuvo una persecución casi de película con lo imposible. Te podría decir que hemos hablado de guardias civiles, ex concejales como Ubaldo Fernández, ex trabajadores como Cristino Cuerda Felipe, antiguo mayoral de la finca de la Quéjola, y quizás uno de los testimonios más sorprendentes, porque aquel lucero, fuera lo que fuese, le llegó incluso a dejar paralizado a menos de 1 metro de distancia. Oye, Francisco, inmóvil. Dime. Una cosa te quiero preguntar. ¿Tú te acuerdas que hace unos 12 o 13 años estábamos por ahí, En 1994, y no ha cambiado nada. Bueno, sí ha cambiado una cosa. Quizás es otro misterio. La sombra, quizás, no sabemos si decir... alargada. La forma alargada del silencio. Parece que hay alguien que impone el silencio a la gente que ha visto la luz del Pardal. Curioso, estamos esperando a la luz del Pardal y nos están esperando a nosotros. Oye, quiero que me cuentes eso, aunque luego vamos a seguir hablando de este asunto. Estás con Teoplaza, estás con Ángel, estás con el equipo de amigos de Cuatro, que por cierto, Cuarto Milenio, se me olvidó decirlo, mañana, o sea, hoy domingo, 11 menos cuarto, Francisco, ya sabéis cómo es, está donde está el misterio. ¿Me vas a explicar luego eso de que alguien os ha seguido en todo este trayecto, en todo este viaje? Sí, parece ser que, bueno, la primera vez que llegó un grupo de reporteros buscando la luz del Pardal fue allá por 1994, ya han pasado unos cuantos años, ¿no? Bueno, casi todas las estadísticas dicen que noviembre es el mes en que más se ve a este lucero, por eso le llaman el ómnibus de los difuntos, y mucha gente se reunía en la entrada de la finca. Parece ser que al dueño de la finca o al antiguo mayoral y al actual mayoral, como lo he podido constatar hoy y ayer, no le gusta la presencia de reporteros, periodistas, simplemente curiosos. Y bueno, mientras uno está trabajando, entrevistando a guardias civiles, a exconcejales del Ayuntamiento de San Pedro, a vecinos de Casas de Lázaro y vecinos de San Pedro, pues está vigilado por la atenta mirada de un guarda, esperando que cometas un fallo, colarte en la finca y echarte directamente a palos. Bueno, por lo menos le habréis grabado, Francisco, para así ver la identidad de este guarda misterioso que os sigue allá donde vais, ¿no? Hombre, no vamos a dar pistas, ¿no, Carmen? Lo que sí que es verdad es que parece toda una conspiración. Parece Hombres de Negro en La Mancha, o sea, esto es increíble. Hoy he echado de menos a Santiago Camacho con esa tramoya del misterio, ¿no? Porque era muy curioso estar grabando el testimonio de un testigo que ha visto la luz del Pardal, y a 600 metros, 700 metros, una furgoneta blanca, donde hay un guarda con una vara de casi 2 metros, esperando que des un paso en falso para ir a buscarte. Francisco, ¿con qué intenciones? Ahora a la vuelta de las noticias, de los informativos que ya están aquí, me vas a contar toda esa historia, no de la luz, sino de qué os está pasando en este viaje, que creo que es tan interesante o más que la propia luz. A veces los reporteros del misterio nos encontramos con fenómenos extraños, pero los fenómenos extraños son seres que a veces de carne y hueso quieren que no hagamos nuestra labor. Nos parece muy interesante y queremos saber por qué. Volvemos a conectar ahora, Francisco. Gracias por estar ahí, a todo el equipo de Cuarto Milenio y de Milenio 3, por supuesto. Carmen, acabamos con mensajes. Pues sí, mensajes que nos llegan, y que algo se está viendo por la zona de Levante. Al parecer, objetos luminosos, ahora que hablamos de luminarias, precisamente se han visto durante esta noche. Si tenéis más información, si habéis visto algo, por favor, ponernos en contacto con nosotros. No se van a tener suerte y todos nuestros compañeros ahí con las cámaras en el Pardal. No lo sé, estamos hablando de la zona de Alicante, Murcia por el momento. Vamos a ver de qué se puede tratar. Bueno, pues Geray con estas músicas da paso ya a las noticias. Volvemos dentro de unos minutos a saber qué les está pasando. ¿Quién está siguiendo a nuestros compañeros en esas llanuras de Albacete? La luz era como un bombo redondo y era un tamaño como una bola grande, vamos, no muy grande, pero se veía como, parecía la luz de un proyector de una motocicleta grande, y entonces pues circulaba sobre 1 metro, de 0,50 a 1 metro, por unos sitios que aquello era imposible que circulara. Lo que pasa es que nosotros la vimos y creíamos que era
o alguna motocicleta o algún cazador que iría por allí a través de la caza que existía en aquella finca. 2:08, 10 grados justos. Estudio 1, Cadena SER, Milenio 3, aquí estamos en nuestra casa, en vuestra casa, navegando por los espacios interestelares, surcándolos y deteniéndonos muy atentamente hacia una zona que, como decíamos, desde la más remota antigüedad fue un lugar de culto a los muertos. El Cerro de los Santos, la Quéjola, la zona de yacimientos íberos o iberos de lo que era el Levante. Una cultura muy avanzada, una cultura que dejó figuras tan extrañas como la bicha de Balazote. Aún se recuerda en aquel 1898 aquel labrador que con su azadón descubrió la cara oscura, terrible, de una especie de toro gigantesco. ¿Qué hacía ahí, en esa tierra de labranza? Una cara con barba, cuernos de demonio, ojos sin pupilas, cuerpo de león, patas de toro. Seguramente tuvo alguna función que nadie hoy comprende. Siglo VI, VII antes de Cristo, y ya había gente habitando esos pagos, quizá gente que también vio la luz del Pardal. A partir de los años 40 este fenómeno se convierte en popular. El periodista Francisco Contreras, así como Lorenzo Fernández o este que os habla, también hemos puesto nuestro granito de arena, hay que decirlo así, porque en varias publicaciones empezamos a hablar de este asunto. El último reportaje ha sido en Gente Televisión de Carmen Porter sobre la luz del Pardal, que es un tipo de pájaro. Está esa finca llamada El Pardal, solitaria, y está la creencia de la gente, la buena gente de ese entorno, que creía que ese candil de muertos, por relacionarlo siempre cercano al 1 de noviembre, salía de ese punto de las propias tumbas y volvía a él. Pero lo que me ha sorprendido de verdad es que nuestros reporteros, en una zona que conocen ya como la palma de su mano, se han encontrado con ciertas vicisitudes. Y como esto probablemente nunca se contará ni siquiera en la tele, pues es bueno contarlo ahora y conocer el envés de la trama, que diría el difunto maestro Antonio Rivera. 2:10, Francisco Contreras, buenas madrugadas. Buenas noches. Oye, aquí seguimos luchando. Nos has dejado un poco helados, muchísima gente os envía abrazos llenos de calor por el frío que estáis pasando. Por ellos estamos aquí. Pero es muy curioso eso de esa vigilancia desde que habéis llegado, ¿no? Y ese silencio. ¿A qué crees que se debe? Bueno, quizás sea porque los actuales dueños de la finca La Quéjola no quieren que su coto privado de caza o la finca donde ellos descansan cada cierto tiempo se vea vinculada a algo insólito o misterioso. Lo cierto es, y quizás el mejor ejemplo sea el que te voy a poner, es que José Guillén, más conocido en Casas de Lázaro y buen amigo nuestro, Pepe el Bisagra, quien en 1975, cuando iba en su vieja mobilette color naranja dirección a Casas de Lázaro, a su domicilio, pues se topó con esa luminaria que le acosó durante casi 1,5 kilómetros. Bueno, hoy hablaba con él, y hoy, después de tantos años, me decía, prefiero no hablar. Y la respuesta a mi pregunta es, ¿por qué no quieres hablar? Me pegaron. Me pegaron para que no hablase. Me pegaron para que no hablase. Y le pegaron. En Casas de Lázaro, en el único bar que hay, donde tantas veces hemos tomado café, hablando con Eliseo Rosa Martínez, con José Manuel Rosa Martínez, con Manuel Macía padre y Manuel Macía hijo, con Cristino Cora Felipe, con tantos y tantos vecinos de esta tierra noble y humilde, de gente valiente, que ahora se enfrenta a otro misterio, al misterio del que no le dejan hablar. Qué curioso lo que está ocurriendo. Bueno, pero Francisco, esas cosas se denuncian. Si alguien agrede a otra persona, sea cual sea el grado, se puede denunciar ante las fuerzas de seguridad, por supuesto. Yo lo llamaría pacto de silencio. Pacto de silencio. Pacto de silencio. Uno de los testigos que hemos grabado hoy me decía que había un pacto de silencio, ¿no? Hay una especie de miedo, es un secreto a voces. A todo aquel que hable de la luz del Pardal no va a ser bien visto por determinadas personas. Hay muchos vecinos de San Pedro y muchos vecinos de Casas de Lázaro que directa o indirectamente trabajan para los dueños de la finca La Quéjola y saben que puede traer terribles consecuencias, ¿no?
Bueno, la verdad es que hacía muchos años que no me encontraba con una conspiración de este calado. Por eso te decía antes que hubiese sido feliz hoy con Santiago Camacho a mi lado, porque él me hubiese leído perfectamente cuál es la tramoya de lo que está pasando. Sin embargo, Francisco, a tu lado, perdóname, están Ángel y Teo Plaza, que imagino que también se han visto... No sé si podemos hablar con Teo un momento, porque... Yo estoy abajo en la quejola, Teo está arriba con la cámara de infrarrojos. Si me das 10 o... Luego hablamos con él, no te preocupes. Porque quizás lo más sorprendente es que esto viene sucediendo desde hace varios años, porque Teo Plaza, cámara del misterio, ya lo tengo catalogado así donde los haya, hace 3 años casi fue agredido por uno de los pastores por estar grabando el camino de los almendros desde la carretera. Y él llegó a grabar una luz, además. Llegó a grabar una luz, no sabemos qué fue, pero llegó a grabar una luz. ¿Cuántos casos ha habido últimamente? ¿Habéis podido rastrear, Francisco, si ha habido nuevos? Parece ser que los últimos casos fueron 97, 98, cosas muy fugaces. El último caso, en 48 horas que me he podido enterar, ha ocurrido en el año 2000. 2000. No está exactamente al lado de la Quéjola, sino un poquito antes de San Pedro. Ten en cuenta que hay una zona que es Cañada Juncosa, Casas de Abajo, donde también hay una fenomenología muy sincrética o muy insólita, ¿no? Hay una especie de apariciones de ovnis. Acuérdate que la razón que nos trajo a estas tierras allá por el año 95 fue que una conocida presentadora de Telemadrid, Isabel Borondo, había visto un ovni en Peñas de San Pedro, con lo cual en este viaje también estamos tanteando diferentes testimonios de otros encuentros con lo imposible, con lo sobrenatural. El último caso en el año 2000, pero no es exactamente en la finca La Quéjola. Sí, porque la zona es mucho más amplia, no solo esa finca. Antes escuchábamos a José Manuel Sánchez Cabezuelo, que fue perseguido por una luz, se le acercó al coche y en un momento dado llegó a ver una especie de individuo. Él decía que había un individuo dentro de esa luz. Escuchamos ahora a Francisco, y no sé cómo se escuchará en esos páramos en todas estas a las 2:15, esta voz, que es un documento, te lo digo, excepcional. Era la voz de Eugenio Alarcón, de la Guardia Civil, uno de tantos miembros de la Benemérita que casi llegaron a disparar. Dicen que viene informe de 11 soldados que llegaron a disparar en su día en Balazote, años 70, contra la luminaria. Y fijaos qué curioso cómo este hombre, avezado, acostumbrado a rodar de noche haciendo las guardias, junto con el cabo José Olmo, guarda el secreto, pero en ese bar del que hablaba Francisco Contreras, el único bar ahí de la zona donde todo el mundo se junta, comentó lo que había ocurrido y le sorprendió cómo todo el vecindario, toda la gente, como en un caso único, en una zona única en España, había visto la misma luminaria, en el mismo lugar, haciendo la misma ruta. Fue una gran sorpresa para la Guardia Civil, Eugenio Alarcón. Pues claro, nosotros aquella noche, toda la noche estuvimos pensando y nos han engañado esta gente donde se ha podido meter, ¿no? Y otro día pues lo comentamos así, dando un café en el bar y nos dijeron, no, es que eso es que a nosotros ya nos ha salido varias veces y aquí le llaman la luz del Pardal. Pero incluso en otras partes del mundo nos hemos encontrado con testimonios muy similares. Esta grabación la obtuve hace unos 8 años en Argentina, en el Cerro Uritorco. Daniel Ruiz, médico del grupo Hemisferios, que se dedica a investigaciones de este tipo de encuentros con luminarias en también zonas muy desérticas del norte argentino, nos hablaba de cómo los pastores describían, si vemos los dibujos, que yo los tengo en mis cuadernos de campo, de los pastores del Pardal, de Ribera Oveja en las Urdes o de Mafasca en Gran Canaria, y vamos a Argentina o a Brasil, nos damos cuenta que el fenómeno es el mismo. En una zona de Argentina llegó a ser tan patente la existencia de lo que llamaban luz mala, que había pruebas de valor en los propios campesinos gauchos de esa zona para ir acercándose poco a poco y demostrar quién era el más valiente. Escuchamos. Hace unos años ellos tenían temor a la relación con las luces, pero en estos últimos años ellos han aprendido a convivir, a volver a convivir con las luces porque saben que no les van a hacer daño. ¿Por qué? Porque antiguamente ellos decían, había una prueba de valor que los indios tomaban para salir de la adolescencia y considerarse hombres, que era enfrentarse a la luz. ¿Por qué? Porque la luz no se acercaba si vos tenías miedo. Entonces, como que la luz reaccionaba ante tu miedo y no se acercaba para no producirte daño. En cambio, si se acercaba, era porque vos tenías resistencia y eras valiente. Entonces se tomaba como una prueba de hombría que la luz se acercara al indio. Milenio 3, Cadena Ser, con Iker Jiménez y todo su equipo. Como decimos, 3 puntos calientes en España, bueno, 4. Se habló a principios del siglo de la llamada luz de Veneros en Asturias.
Así que tendríamos luz de Veneros en Asturias, luz de Ribera Oveja en Extremadura, en las Urdes, luz de Mafasca en Fuerteventura y luz del Pardal en la comarca de Balazote, San Pedro, Casas de Lázaro. En Mafasca ha investigado mucho nuestro querido compañero y corresponsal José Gregorio González. Allí incluso hay calles dedicadas a la luz de Mafasca o grandes murales que hablan de este pequeño candil que asustaba a la gente en noches como hoy. Sí, la luz de Mafasca es probablemente la manifestación de luces populares de mayor arraigo de las Islas Canarias. Se localiza exactamente en la isla de Fuerteventura, de forma más específica en los municipios de Antigua y de Betancuria, y en una zona concretamente que se llama Mafasca, y de ahí viene su nombre, ¿no? Son unos llanos que antiguamente estaban cultivados y hoy en día pues son eriales, no están cultivados, y es la zona por donde habitualmente desaparecía una luz que tiene más o menos el perfil de otras luces populares que han sido vistas en diferentes regiones de España y del mundo, ¿no? Pequeñas bolas de un tamaño mínimo comparable al de un cigarro encendido en la oscuridad, y de un tamaño máximo al de un balón de baloncesto, capaces de dividirse, de incluso alterar su forma y convertirse en llamas. Y lo más curioso de esto es que son inteligentes, que tienen un comportamiento que parece reaccionar o interactuar con las emociones de los testigos o con las propias acciones que los testigos ejecutan cuando están ante ellas, ¿no? Mucha gente incluso asimila fuegos fatuos u otros fenómenos propios de camposantos, cementerios o de los fosfatos de algunas sustancias que provocan estas luminarias. Y hay gente que dice que sí, curiosamente son en ritos funerarios, donde muchas veces se atestigua la presencia de esta especie de luces extrañas, siempre de un tamaño reducido, siempre esquivas al comportamiento de las cámaras y de las videograbadoras. Hay muchas teorías a ese respecto, pero la del fuego fatuo ha sido una de las más importantes, ¿no, Carmen? En todas las culturas y en todas las épocas sí que sobre todo coinciden en una descripción, son unas luces tenues que se mueven y que parecen seguir a las personas en algunas ocasiones, como pasa con la luz del Pardal. Se las suele describir como luces de color azulado, rojizo, verdoso o amarillento. Según el lugar donde nos encontremos, las conocemos como candelillas, que son luces malas también, víboras de fuego. En Brasil, por ejemplo, se las llama totaitá, en Francia, lagon des lutins, el farol de los Andes en Argentina y también en Uruguay. Para los científicos tienen una explicación química. Al parecer se trata de metano que, inflamado por el fosfuro de hidrógeno producido por la descomposición de la materia orgánica, hace que se produzcan estas luminosidades, por ejemplo, cuando pasamos por los cementerios, que a veces vemos esa especie de luminosidad, pues es a causa de esto. Yo te aporto a tu lista un nombre todavía más insólito. Nos lo cuenta Pablo Villarrubia. Veréis qué descripción le dio uno de esos tantos testigos que le he entrevistado. Acababa de ver la extraña luz. El retrato robot siempre es el mismo. Luz que se aproxima, que a veces llega a atravesar a una persona. Os recuerdo que el primer caso de muerte fue en las Urdes, Nicolás Sánchez Martín, octubre 1917, quemado vivo por una de estas luces, primer mártir del misterio en España. Su cruz de palo como tumba todavía debe estar por ahí perdida en el camposanto de Cambroncino, en Extremadura. Escuchad la descripción alucinante que le daba un campesino de un punto concreto del norte de Argentina a Pablo Villarrubia. En Catamarca, en Jujuy, era muy común, o sea, casi todos los campesinos de estas zonas andinas habían observado tales luces, ¿no? Que allí la llaman la luz mala, el farolito, también en Argentina, y uno de los relatos que más me llamó la atención fue de un campesino en la provincia de Salta, que me contaba, yo le preguntaba, ¿y qué son estas luces malas, no? Me decía, no, son como un saco de huesos de ganado que salen volando, o sea, que se mueven en el cielo, que van de un cerro a otro. Esa es la explicación que me daba. Me pareció muy curioso, ¿no? No sé, no he encontrado, digamos, otra explicación o otro caso semejante. Pero desde su punto de vista cultural, para él eran como huesos de animales que volaban. Las personas tienen mucho miedo a este tipo de luz, y en Jujuy especialmente la luz es asociada también con las cabezas de brujas voladoras. Ellos creen que son mujeres, espíritus, almas de brujas, cuyas cabezas todavía deambulan, ¿no? Vuelan por aquellas montañas altas del altiplano argentino. Y
cuando son las 2:23, este equipo de Milenio 3 quiere mandar un fuerte abrazo a José Pepe el Bisagra, como nos comentaban antes, que fue golpeado por unos sinvergüenzas, hay que decirlo así, personas que, bueno, atentan contra la libertad de un testigo que simplemente contó lo que vio. Nos lo contó a nosotros en su día. Es increíble cómo todavía hay comportamientos de esta catadura y de esta cadaña, ¿no? Cómo la gente a veces se cierra en torno al misterio y silencia, intenta sellar las bocas de aquellos que vieron lo insólito y que simplemente lo contaron. Eso sí, Iker, pero hay veces que nos tenemos que poner también en la piel de algunos dueños de fincas en los que han ocurrido cosas misteriosas. Hay gente, y lo estamos viendo que pasa en Ochate, que va sin ningún cuidado, que arrasa con todo lo que encuentran a su paso. Pero es que creo que no ha sido el caso del Pardal. En el Pardal hace unos años empezó a juntar un gran número de gente que muchas veces estropeaba las cosas también, los campos, los cultivos que hay por la zona. Entonces también hay que tener cuidado y hay que tener respeto por esas fincas que son privadas. De todas formas, jamás justificable que alguien le peguen como ocurrió a José Bisagra. Oye, Francisco, 2:24, ¿se ha marchado ese hombre que os perseguía o ha seguido hasta el final inquietantemente presente? Yo sé que sigue inquietantemente presente. Te digo que yo sé que sigue porque lo intuyo, porque son 48 horas de duro rodaje trabajando por estos campos manchegos y porque lo hemos visto mucho. A mí me gustaría que Teo Plaza os contase lo que le pasó la primera vez que vino al Pardal, ¿no? Porque es muy curioso, son esos guiños, esas casualidades. ¿Lo tenemos por ahí, Francisco? Sí, he subido hasta donde estaba ubicado con Ángel. Mira, cuando empezábamos este viaje me decía, Fran, ¿tú has venido alguna vez al Pardal? Y yo medio sonreía y le decía, sí. Dice, ¿y te ha pasado algo con el Mayoral? Digo, sí, muchas veces me ha pasado muchas cosas con el Mayoral. Pero que sea alguien te cuente lo que le pasó la primera vez que intentó grabar desde la carretera a un lugar público, solamente una panorámica de la finca La Quejola. Teo, buenas noches, amigo. Teo, buenas noches. ¿Cómo estás, campeón? Muy bien. Pasando mucho frío, ¿no? Bien, aquí disfrutando de una luna maravillosa, llena de niebla, que bueno, muy bonita, la verdad que... ¿Y qué buenas tomas habrás hecho tú conociéndote? Bueno, hacemos lo que podemos. Oye, tú llegaste a fotografiar, a captar con las cámaras algo extraño en el Pardal. Eres de los pocos cámaras que ha tenido esa suerte, ¿no? Sí, la verdad es que era una lucecita que íbamos en el coche por la noche, iba yo conduciendo. Entonces, claro, yo el recuerdo no podía ser la luna porque ese día la luna era cuarto menguante y en un momento dado, cuando íbamos por una zona de árboles que está justo al lado de la finca, esta famosa de La Quejola, pues divisamos una luz redonda blanca, en este caso era blanca, y estaba colocada justo encima de uno de esos árboles. Claro, yo tuve que aparcar el coche corriendo, con el consiguiente peligro, porque afortunadamente no venía nadie detrás, ¿no? Aparqué el coche, claro, tuve que encender la cámara y la pude grabar unos segundos antes de que desapareciera. Y vamos, la luna no podía ser porque ya te decía antes que era cuarto menguante. Y fue curiosísimo, ¿no? Yo me quedé asombrado. La verdad es que no nos explicamos. La luz medía alrededor de unos 10 centímetros de diámetro y bueno, era una luz redondita y blanca y estaba ahí y desapareció completamente. Es decir, está grabada cómo desaparece. Qué interesante. Oye, Teo, y tú has sentido, nos decía Francisco, también la presión extraña del silencio de esa comarca, ¿no? Sí. Muy celosos de su historia. Hace 4 años, esto fue en el año 2001, que, bueno, por primera vez yo llegué aquí y la verdad fue curioso porque hubo un momento muy interesante porque yo estaba justamente ahí en esa finca y había me encontré con unos 15 o 20 machos cabríos que estaban apoyados sobre sus patas traseras y era curioso porque parecían gigantescos, o sea, debían medir a mí me parece que medían 2 metros, eran enormes y estaban con sus patas delanteras apoyados en los almendros, creo que son almendros, ¿no? Sí. En los almendros estaban comiendo, debía ser primavera, no sé qué época del año sería, es que no lo recuerdo muy bien la época del año. El caso es que estaban comiendo, eran enormes y tenían unas caras
que bueno, pues parecía un aquelarre eso de Goya. Sí, efectivamente, si recuerdas los libros dedicados al diablo y ves esas representaciones, esos grabados antiguos de los demonios, es que eran auténticos demonios vivos que estaban ahí. Yo, claro, inmediatamente cogí la cámara, fui a grabarlos y apareció un señor pues con una garrota enorme diciéndome: como fotografía usted el ganado le parto la cabeza. O sea, no me dejó ni siquiera grabar un solo plano. Me tuve que ir. Hombre, también los machos cabríos tienen exclusiva, ¿eh? La verdad es que fue una pena, no pude grabar ni una sola imagen, no me dejó, me amenazó, pero muy seriamente. Un silencio que pesa, un silencio que está en el parral constantemente. A lo mejor hemos descubierto el misterio de por qué nadie quiere hablar, y nos lo manda un amigo que nos escribía al 7640, ya lo sabéis, palabra clave, Milenio Espacio, y como siempre lo que queráis. Este amigo nos decía que quizás el motivo para el silencio sea que el dueño de la quejola fue perseguido por esa luz durante 2 horas y permaneció frente a su ventana. Curiosa información que pasaremos por supuesto a nuestros compañeros. Nos despedimos, mandamos un abrazo a todo ese equipo destacado. Oye, Francisco, por último, que no lo hemos contado, nada, en un minuto, por favor, menos de un minuto, se puede decir, mañana en Cuarto Milenio la gente observará algo al acabar el programa, que por fin el equipo se ha enfrentado con algo muy extraño. Ocurrió en Vallecas. Mucha gente, cuando escuchó esa conexión, estabas tú allí con el mismo equipo y la gente oía cosas, pero por vez primera se puede decir que hemos encontrado algo muy misterioso. ¿Puedes decirnos algo? Aunque mañana escucharemos algo. Algo de lo que se va a escuchar. Bueno, es algo sorprendente y sobrecogedor, sobre todo porque ninguno de los miembros de Cuarto Milenio esperábamos durante ese rodaje grabar nada. Sí conseguimos en primicia la entrevista con los nuevos inquilinos de la calle Luis Marín para ver si seguían ocurriendo fenómenos. Entrevistábamos a Concepción y a Máximo, y cuando regresábamos a la redacción, mientras revisábamos las imágenes, escuchábamos los totales de las entrevistas que íbamos a introducir en el reportaje, surgen voces de personas que allí no estaban. Voces como de niñas diciendo mami, voces como de niños diciendo... No cuentes más. No puedo. No cuentes más. De todas maneras, sí me gustaría matizarte una cosa. La SER, pase lo que pase, hemos estado en el Pardal, y los espectadores y los oyentes de Milenio 3 tendrán los testimonios de aquellos que se han encontrado con el misterio cara a cara. Francisco, Teo, Ángel, os mandamos un fuerte abrazo. Lo hace muchísima gente a través de 7640. Es un placer contar con compañeros que lo viven como vosotros. A ver qué ocurre mañana a las 11 menos cuarto, esas voces, parte de ese material. Un abrazo muy fuerte y, por favor, queremos teneros aquí sanos y salvos, ¿eh? No estamos haciendo nada ilegal. Nuestros saludos para el perseguidor, ¿eh? Un abrazo, compañeros. Un abrazo. Iker Jiménez, Cadena Ser. Vamos con más mensajes que nos llegan al 7640 con encuentros con luces extrañas. Mi madre se vio perseguida por una extraña luz que la siguió a casa y permaneció suspendida ante la puerta cerrada unos minutos. Esto ocurrió en Valverde del Camino, puede ser. Del Camino, sí, es que como escriben, es que escriben el poqué, por ese lenguaje extraño que tienen con los móviles, pues muchas veces hay que interpretarlos. Nos lo decían desde Huelva. Hace pocos años 2 policías locales de Pelayos de la Presa se encontraron en un pinar con un objeto rectangular de grandes dimensiones. El pasado lunes vimos mi novio y yo una bola de luz desplazarse entre la lluvia. Se elevó y desapareció. Lo vio el equipo de fútbol de La Chana, nos dice Vero desde Granada. Soy argentina, lo de la luz mala es una sustancia de color que se produce en los huesos de animales muertos. Interesante. Yo vi una luz, se acercó a mí, sentí frío, fue en Extremadura. Felicidades por Cuarto Milenio. Muchas gracias. ¿Habéis oído hablar de apariciones de luces en la isla de la Laguna? Un saludo, amigos. ¿Estáis en una nube? Hay muchos casos. Esas cosas se denuncian cuando estás en Madrid, tienes un sueldo. En Madrid no hay caciques, son más educados. La España profunda existe. Bueno, a este amigo decirle que bueno, tenemos todos familia en pueblos, en pedanías muy pequeñas, y estas cosas también se denuncian en esos sitios, no solamente en la capital. Yo he visto bolas blancas sobre el monte Mongo, en él hay un poblado íbero, nos dice Rosa desde Denia. La curiosa conexión una vez más. Yo esta noche he visto 6 luces rojas pequeñitas que volaban en perfecta formación cerca de Almusafes, en Valencia. Soy Pepe de Benifayó.
Lo que se ve en el cielo son leónidas, igual que las perseidas, pero más numerosas. Me lo dijo el presidente de la Asociación Astronómica desde Alcoy, María de Alicante. Bueno, pues se lo preguntaremos porque el presidente de la Asociación Astronómica Española es Miguel Gilarte, buen amigo de este programa. Así que, a ver, es muy interesante abrir ese nivel de debate. Yo vi una luz 2 veces una noche hace 6 años en un pueblo de Guadalajara. Se quedaba estática y se iba a toda velocidad, así en 2 ocasiones. ¿La luz del Pardal es lo mismo que Foo Fighter?, nos pregunta Javier desde Zaragoza. Pues sí, el Foo Fighter fue empezado, digamos de alguna manera, comenzado o denunciado en primera instancia por los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Esto parece que tiene que ver algo más con lo trascendente, ¿me entendéis? Con los muertos, con la creencia en los difuntos, aunque el fenómeno puede ser lo mismo. Pones una cara extraña mirando la pantalla, Carmen. Sí, porque Luis nos dice, al suegro de mi primo en Recas, estando de noche en la huerta, le perseguía una luz y luego se metió debajo de su coche. Sí, en muchos casos. Hay uno en Cádiz en el año 1921, tremendo en ese nivel, como una llama, como una pequeña llama en mitad de la oscuridad. Muchas historias, es interesante que nos contéis, porque vamos a hacer un programa con vuestros testimonios. Ahora ya veréis lo que viene. Música intrigante, música como de delirio mental. Para muchos los exorcismos y posesiones son esto. Ahora está muy de moda, y vuelve a estar de moda una película sobre exorcismos, el exorcismo de Emily Rose. Hay muchas películas que no son El Exorcista que trataron este tema, y hay una especialmente de culto, Carmen. 1981. ¿Habéis oído hablar de Posesión Infernal? 2:34. Ya sabéis que después viene El Equipo del Cine, el mejor programa de cine de la radiodifusión española. Y tienen a bien comentarnos una película. Esta semana, abrigaos bien, Posesión Infernal. Buenas noches, Iker, buenas noches, señores oyentes. Esta semana es una noche especial un poco para el cine, porque tenemos un exorcismo, todas las semanas hay un exorcismo. Hablaremos del exorcismo de Emily Rose dentro de un rato, ya dentro del programa. Pero ahora también les queremos contar que hemos conocido, gracias a la película, a un exorcista que estuvo en la presentación apoyando un poco la historia, una historia real ocurrida en Alemania, aunque la película transcurra en Estados Unidos. Y este exorcista no solamente es un hombre que cree, por supuesto, en el demonio, sino que sabe incluso para qué hace lo que hace. Para hacer sufrir. Yo eso a veces sí que se lo he preguntado y me dice, para hacer sufrir. Lo que busco es hacer sufrir. Está lleno de odio. Él sabe que existe Dios. Él sabe que existe esa felicidad eterna. Y él sabe que está excluido ya para siempre. Eso le llena de un odio, de una rabia, de una furia. La Biblia, siempre que habla del demonio, usa expresiones muy curiosas. El león rugiente, el homicida desde el principio, la serpiente antigua. Él sabe que Dios existe, que existe esa felicidad y que él, por sus decisiones libres, se ha autoexcluido eternamente. Este era el padre Fortea. Y antes de que Antonio Martínez nos cuente una historia, la historia que viene a continuación, solamente 2 detalles. Se trata de una posesión infernal, por supuesto, muy alejada del exorcista, muy alejada de ese tipo de cine, pero es una película, un clásico de los años 80, un clásico del terror importante para Sam Raimi, y vamos a ver qué nos cuenta Antonio sobre esta película, Posesión Infernal. Hola, buenas tardes. ¿Qué Queríamos querían? hablar con el dueño de la tienda. Ah, está dentro, pero si lo que andáis buscando es trabajo, lo siento, No, chicos, no. pero todos los puestos están cubiertos. Así que No es para eso. Avísele, por favor. Año 1978, 3 jóvenes con pintas sospechosas entran en una ferretería de Michigan. Después de hablar un rato con el dueño, consiguen convencerle para que pase a la trastienda. Despliegan un proyector de Super 8 y la luz empieza a vomitar una disparatada historia sobre unos tipos en una cabaña a los que unas fuerzas demoníacas les hacen todo tipo de perrerías. El dueño aún no se ha recuperado de la orgía de sangre, tripas y amputaciones a la que acaban de someterle cuando el más joven de los chicos le pregunta: ¿Qué le parece? ¿Quiere invertir unos cuantos dólares en esto? Aquel chico se llamaba Sam Raimi, tenía 18 años y quería ser director de cine. Decidimos que teníamos que enseñar algo a los posibles inversores y convencerles de que realmente podíamos hacer una película. Hicimos una versión reducida de 35 minutos en Super 8 y la proyectábamos en las paredes de las casas de los posibles inversores. Ellos o se ponían enfermos o se decidían a invertir.
Reunir un mínimo presupuesto con este sistema les llevó casi un año. Cuando al fin lo tuvieron, Raimi y unos cuantos amiguetes de la universidad se metieron en un coche y se fueron al campo a rodar en una vieja cabaña abandonada en el estado de Tennessee. Oye, Scotty, ¿cómo es ese sitio al que vamos? No sé, debe ser una casa muy vieja, un poco abandonada. Pero está en plena montaña. Eso me dijo el que me la alquiló. ¿Será por eso por lo que nos la ha dejado tan barata? El argumento de Posesión Infernal era muy simple. 5 jóvenes pasan un fin de semana en una cabaña en el campo. Fíjate, Scott. Mira qué libro. El libro que encuentran en el sótano resulta ser un manual de invocación a los espíritus malignos de un cementerio indio cercano. Un libro encuadernado con piel humana y escrito con sangre. Junto a él están las cintas grabadas del anterior inquilino de la cabaña, un investigador que analizaba el libro. Sé que mi mujer ha sido poseída por un demonio kandariano. Creo que la única forma de detener a los que han sido poseídos por los espíritus del libro es descuartizarlos. Durante la primera parte de la película, varios planos subjetivos de la cámara nos sugieren la presencia de una fuerza demoníaca que acecha a los jóvenes. Al caer la noche llega la mejor escena de la película, aquella que nos heló de verdad la sangre. Una de las chicas escucha un ruido fuera de la cabaña y sale a ver qué ocurre. ¿Hay alguien ahí fuera? La chica avanza por el bosque. De repente, las ramas de los árboles y los arbustos cobran vida. En un abrir y cerrar de ojos se enrollan por el cuerpo de la chica, rasgando sus ropas y su carne. La muchacha es arrojada al suelo. Una de las ramas le abre las piernas, mientras otra comienza a violarla. Entre gritos y sangre, la chica consigue soltarse e inicia una desesperada carrera por el campo, perseguida por una fuerza invisible que va tumbando los árboles a su paso. Por fin consigue llegar a la cabaña. ¿Qué hacías ahí fuera? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Te ha atacado alguien en el bosque? ¡El mismo bosque! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Entre todos consiguen tranquilizarla, pero poco después la chica se transforma en una especie de demonio putrefacto. Porque habéis interrumpido nuestro sueño. Nos habéis despertado de nuestro antiguo letargo. Moriréis como murieron los que han venido aquí. Uno por uno. Os mataremos. A partir de ahí comienza el festival Gore. Uno a uno los jóvenes van siendo poseídos por los espíritus y convertidos en monstruos repugnantes. Bruce Campbell, el único de los chicos que parece inmune a la maldición, tendrá que ir luchando contra ellos en una orgía de hachazos, desmembramientos y litros de sangre desparramada. Sam Raimi asegura que durante el rodaje utilizaron más de 30 bidones de sangre artificial. La mejor imitación de sangre se consigue con jarabe de maíz. Luego hay que añadirle un montón de colorante rojo, un poco de café para oscurecer la mezcla y un poco de azul para darle un aspecto más vivo. Por último se le añade un par de cucharadas de fécula para espesarla. Creo que deberíamos irnos mañana mismo. Sí. Nos iremos en cuanto amanezca. Hartos y extenuados por la dureza física de unas escenas llenas de golpes y gritos, varios de los actores se largaron antes de que acabara el rodaje. Raimi les sustituyó con maniquíes o con su propio hermano, maquillado y disfrazado como las chicas poseídas. En realidad, el rodaje entre unas cosas y otras se prolongaría un año, y todas las secuencias que transcurren en el sótano de la casa se rodaron en el sótano de los padres de Raimi, ya de vuelta en Michigan. Aún pasarían 2 años más hasta lograr el montaje definitivo, ya que el presupuesto se acabó varias veces, pero al fin la película quedó completada en 1981. El problema era que después de verla nadie quería distribuirla. Los chicos empezaban a desesperar cuando de pronto se les apareció una hada madrina que esta vez no tenía varita mágica, sino vaqueros, camisa a cuadros y cara de paleto. Era Stephen King, el rey de la novela de terror, que tras verla en un pase privado se ofreció para firmar el eslogan publicitario. Están ustedes ante la película de terror más feroz y original del año. Con el aval del mago Stephen, Posesión Infernal fue presentada en el Festival de Sitges de 1982, donde ganó el primer premio. A pesar de todo, en Estados Unidos se estrenó con la calificación X y en Gran Bretaña fue directamente prohibida por su contenido violento y de mal gusto. De esta forma, la película consiguió convertirse en un film de culto para los iniciados.
Todos alababan el estilo de rodar de Raimi, con una cámara desquiciada y en continuo movimiento. También destacaban la original idea del director de no mostrar nunca al monstruo, idea que en realidad se debía más que nada a la falta de presupuesto. Creo que el trabajo de un buen director de películas de terror es proporcionar al público los instrumentos para construir al monstruo, una sugerencia, un sonido, algo que les permita crear su propia y terrible bestia. Posesión Infernal es una de las películas claves del terror de los años 80, uno de los films de culto por excelencia de los aficionados al género. De hecho, en muchas de las páginas dedicadas al terror que hay en Internet, aparece siempre entre las 10 o 20 películas mejor consideradas de toda la historia del horror cinematográfico. Si aún no la han visto, no duden en buscarla en el videoclub. Es una experiencia que los buenos amantes del género no pueden perderse. Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. Pues eso, únete a nosotros. Por cierto que hay noticias que tienen que ver con el demonio y el Vaticano de última hora, Carmen. Pues sí, que lo primero un teólogo habla del demonio con estudiantes en un lugar curioso, en un pub de Roma. El padre Pedro Barrajón, profesor de teología en Roma, explicó en un pub irlandés que se encuentra en una céntrica plaza de la ciudad cómo se realiza un exorcismo y además sugirió que no hay que tener miedo al diablo. Según el religioso, el demonio existe, primero intenta tentarnos y se aprovecha de nuestros puntos débiles. Así pues es importante conocernos bien y saber cuáles son nuestros puntos débiles. La acción del mal puede estar presente en la vida desde el inicio hasta el fin. También aseguró que la posesión puede ser inducida por casos de magia o misas negras y que el exorcismo es una especie de lucha en la que se establece un diálogo entre el sacerdote autorizado para realizar ese exorcismo y la persona poseída. El diablo intenta provocar al sacerdote y muestra aversión a la cruz, a las oraciones y a todos los objetos sagrados. Por su parte, José Antonio Fortea, al que escuchábamos antes, ha asegurado esta semana que en España se practican entre 8 y 10 exorcismos al año en distintas diócesis y que esta práctica está creciendo en todo el mundo. Y eso debe ser cierto, Iker, porque el Vaticano ahora ofrece cursos de exorcismos para científicos. Hace unas semanas hablábamos que esos cursos se impartían únicamente en el Vaticano para sacerdotes, pues ahora al parecer tanto médicos como psicólogos como científicos pueden cursar esos estudios pagando 300 euros y el plan de estudios contempla una amplia gama de materias que incluyen aspectos antropológicos, sociológicos, del satanismo, cómo detectar al demonio en el cine, en la música, en la literatura, en los videojuegos, en Internet. ¿También? No, fíjate qué curioso que eso sí que no nos dejan, porque será fundamentos bíblicos. Camuflamos, Alberto, y no hacen pruebas y además piden datos y piden la titulación, credenciales, para que no se cuele tampoco ningún graciosillo. Tienen que estudiar también todos los fundamentos bíblicos, los históricos, los teológicos y los aspectos pastorales y litúrgicos del exorcismo. Me parece muy interesante y no me parece caro realmente. Por cierto, Alberto, ¿tú sabes qué es el Morellasaurus? Sí, creo que es un dinosaurio, ¿no? En un lugar muy especial, ¿eh? Morella, una especie, bueno, un lugar, un enclave, una especie de epicentro de poder desde tiempo remoto, desde la Edad Media. Ahí hay una de las pinturas más terribles que he visto en mi vida. Lo sabrán los amigos de Morella que nos escuchen, que es de una calavera gigantesca, un esqueleto que toca unos instrumentos y todo el pueblo, como si fueran marionetas manejadas por la muerte, van bailando en un fresco, como del siglo XI o XII. Terrible. Bueno, momento de la ciencia, después del demonio, está bien el contraste. Un poco de ciencia nos la trae Carlos Barroso. Prepárense porque hoy estamos muy metidos en la investigación histórica y arqueológica y empezamos con un hallazgo sin precedentes en nuestro país. Un equipo de paleontólogos ha encontrado en Morella, en Castellón, los restos de un dinosaurio del Cretácico inferior. Los expertos piensan que podría tratarse de una nueva especie de saurópodo. Radio Castellón, Miguel Ángel Campos. Todos los expertos coinciden en que se trata de uno de los yacimientos más importantes, no solo de España, sino de todo el continente europeo. En menos de un año de excavación, los expertos de Madrid, Sabadell, Valencia y Castellón, que están sacando a la luz, lo
escondido entre estratos, han hallado una especie de dinosaurio que parece ser nueva y que habitó la zona hace 115 millones de años. Se trata de un enorme animal de la familia de los brachiosaurios, semejante al popular Diplodocus herbívoro, que en vida pesó entre 50 y 60 toneladas y midió más de 25 metros de largo. Solo su fémur mide entre 1,80 y 2 metros y han sido encontradas las extremidades traseras completas de 2 individuos. Los paleontólogos que trabajan en la excavación quieren denominar Morellasaurus al nuevo animal encontrado por la cercanía del yacimiento con el municipio de Morella, la amurallada capital de la comarca del Sports en la provincia de Castellón. La excavación, que depende de la financiación privada para seguir profundizando en las capas de sedimentos, no ha hecho sino comenzar. Y además de las novedades faunísticas, ha descrito flora, el clima y la orografía de la zona. Los paleontólogos no descartan nuevas sorpresas. Por cierto, un grupo de científicos, coordinado por el Museo de Ciencia Natural de Estocolmo, ha descubierto la primera evidencia de que los dinosaurios comían pasto. Este descubrimiento ha sido posible gracias al análisis de los excrementos fosilizados de dinosaurios que vivieron hace 65 millones de años en lo que hoy es la India. En esa materia han aparecido restos de sílice producidos por la ingestión de pasto, aunque los expertos aseguran que este elemento no parecía ser la comida principal de los dinosaurios saurópodos. Más de 100.000 especies de flora y fauna han desaparecido en los últimos 5 años en América Latina, víctimas de la desforestación indiscriminada y la degradación de suelos y costas. Así lo han asegurado decenas de expertos en medio ambiente reunidos esta semana en Panamá. Los 200 especialistas que han participado en este foro sobre desarrollo sostenible han planteado diversas políticas que podrían ayudar a invertir esta tendencia que amenaza la propia vida del hombre. Y seguimos con la arqueología. Un grupo de investigadores de las universidades de Barcelona y de Baleares han encontrado en la Cova d'Espàs, en Menorca, restos de pulmón y cerebro de unas 50 personas enterradas en una necrópolis hace unos 3.000 años. Es la primera vez que se localizan abundantes restos de tejidos blandos momificados. Uno de los cuerpos ha ofrecido abundante e importante información, ya que tenía pelo, cuero cabelludo y tejidos musculares. El análisis del ADN permitirá saber qué enfermedades padecieron, sus edades y también el parentesco que tuvieron entre sí estos 50 individuos. Científicos de la Universidad Politécnica de Valencia han descubierto que las matemáticas pueden ayudar a dejar de fumar. En concreto, las matemáticas podrían detectar qué factores influyen en la recaída en el hábito del tabaco y mejorar así la eficacia de los tratamientos para dejar la adicción. Y terminamos con una información para las futuras madres. Una catedrática de enfermería infantil en la Universidad de Granada asegura que los bebés que toman leche del pecho de sus madres son más inteligentes y menos agresivos cuando se hacen mayores. Incluso se ha comprobado que los lactantes alimentados con leche materna tienen menos probabilidad de utilizar gafas cuando crecen porque la retina se forma mejor con las grasas de este alimento. Todo ello se suma a lo que ya se sabía, que los bebés que toman el pecho tienen un riesgo menor de sufrir muchas enfermedades en el futuro. Y 51, ¿lo habéis oído? Alberto se queda. Yo he oído algo así como... ¿Sabes quién es? Santi Camacho. ¿Con su vaso de whisky? Por supuesto. Encerrado aquí abajo. Es Fama de borracho va a tener Santiago Camacho, ¿eh? Pero no es borracho. Es que él, digámoslo así, encuentra tantas cosas terribles que nadie sabe, que tiene que apagarlas también, pues con un chupito de vez en cuando nada más. Nuestro querido compañero Santiago Camacho nos llama, él se acerca aquí al estudio, uno por detrás, por la parte de atrás, ya en sombras, golpea eso, pam, pam, pam. Oye, que traigo una leyenda, traigo una historia. ¿Sabéis cómo se llama? Bueno, no voy a decir nada. Historia real, ficticia, dice Santiago que parte y parte. En España será como verdadera. Atentos, inauguramos sección. Vuelve Santiago Camacho. Leyendas urbanas. Cristina era una mujer de bandera, y lo sabía. Le gustaba presumir de su cara y de su cuerpo, ponerse las ropas más cortas e incitantes. Le gustaba que los hombres la mirasen, aunque solamente hacía una excepción. Cuando alguien tenía la piel un poco más oscura que la suya. Aquella tarde fue precisamente lo que le pasó en el centro comercial.
El chico, que se quedó con los ojos clavados a su trasero como hacían casi todos, era un poquito más bajo que los demás, un poquito más moreno, con el pelo un poco más rizado. Obviamente no era de aquí, y Cristina sintió, como siempre, esa sensación incómoda, casi ofendida. Lo que no sabía es que esa sensación, minutos más tarde, se convertiría en algo mucho peor. Cuando cogió su coche, descubrió que otro la seguía. Le costó muy poco fijarse que el conductor era precisamente aquel muchacho que la había mirado con tanto interés. Intentó esquivarle, intentó darle esquinazo. Inútil. El chico iba detrás de ella. Sospechaba que tenía las peores intenciones. De hecho, kilómetros más tarde, empezó a darle luces y a tocar el claxon. Cada vez ella estaba más nerviosa, más alarmada. Pensaba en la violación, pensaba en cosas peores. Poco sospechaba que el peligro estaba más cerca de lo que ella pensaba. Finalmente encontró un coche de policía y corrió pidiendo ayuda. El chico fue detenido, esposado, pero la confusión duró poco. Realmente aquel muchacho era un héroe que la había salvado de un peligro, porque en el asiento de atrás, esperándola, había un peligroso homicida escapado de un psiquiátrico, esperándola con un cuchillo de carnicero. Esta leyenda se cuenta desde hace muchos años en Estados Unidos y en Europa. Tiene tintes racistas, como hemos visto por la naturaleza de su protagonista, pero además tiene raíces mucho más profundas. Tiene que ver con ese miedo que todos tenemos desde pequeños a no saber lo que hay debajo de la cama, detrás de la puerta del armario, en el asiento de atrás del coche, en todos los espacios que escapan a nuestra vista. En 1964 ocurrió en Indiana un suceso similar. Un policía fue asesinado, degollado concretamente, por un criminal que le estaba esperando en el asiento de atrás de su vehículo. Así que, aquellos que nos estén escuchando desde el coche, tal vez, la próxima vez que se monten, deberían mirar antes en el asiento de atrás. Alberto, el asiento de atrás. Sí, hay que vigilar, sobre todo aquellos que salgan ahora de algún sitio y vayan a coger el coche. Hombre, esta leyenda es una faena, por no decir otra cosa. Que nos vayan asomando tampoco a todos los coches en la parte de atrás, no estén también algunos amigos tranquilamente. Es una faena para la gente que esté conduciendo ahora mismo, porque hay un fenómeno en lo que es el conductor solitario que va por los lugares. A mí me ha pasado muchas veces en ciertos sitios que crees que hay alguien detrás. Eso ocurre, o que alguien, la imaginación, y sé que muchos amigos de La Rosca, camioneros o conductores ahora me comprenderán, tú vas solo tranquilamente y de repente miras en el umbral justo que se escapa detrás de tu cogote y crees que hay alguien, por ejemplo una mujer, una persona anciana. Eso es una visión recurrente, absolutamente extraña. Vamos a las películas que nos han hecho tener mucho miedo a ese susto que siempre hay en algunas películas de miedo, que alguien te sale desde atrás y te coge por... El miedo al umbral desconocido. Esas escenas de a lo mejor la enfermera que sale de noche del hospital y va andando hacia el garaje y van sonando los pasos y se va acercando a un coche todo desierto. Esas imágenes suelen ser bastante inquietantes, ¿no? Esa eterna historia de la película de terror, que es, dices tú cuando estás viendo, ¿por qué vas hacia allí? Si nadie te lo manda, ¿por qué vas hacia allí? Una fotografía realmente histórica que es Alberto Granados debajo del cartel del Hombre de Palo, sí, bailando con esta sintonía. Es cierto, y luego nos hicimos una de los tres, Mariano, tú y yo, también haciendo los autómatas. Que We are the automats. Cobraré dinero por esa foto.
Lo malo es que la tengo yo. Impresionante la rigidez de Alberto. Es un personaje Totalmente. que estaba ensimismado con el hombre de palo. El nuevo hombre de palo de Milenio 3. Sí, el nuevo hombre de palo. Y yo le pedí en esa noche mágica, gracias a todos los amigos de Toledo, pues recorrimos la ciudad, ya lo sabéis, esa calle del autómata de Juanelo Turriano, al que, claro, le cogió mucho cariño a Alberto después de un reportaje, y se puso a hacer unos movimientos completamente eclécticos, pero impresionantes. Lo que es romperse los huesos, ¿eh? Increíble, increíble. Bueno. Yo desde ahora admiro más a Alberto Granados, de verdad. Vamos a contar o a poner una cámara web para que os vean cómo hacéis aquí el robot, los dos. Vamos con los ganadores. El famoso primero. personaje del Nen de Buenafuente se queda en nada comparado con Alberto, con esos A lo mejor movimientos. hacen figuritas vuestras también. Yo no le quiero quitar el sitio a Fran, ¿eh? Unos movimientos impresionantes, de verdad. Puro siglo XV en sus venas. Vamos con los ganadores de Reyes Latinos, los códigos secretos de los Latin Kings en España, escrito por Santiago Botello y Ángel Moya y publicado por Temas de Hoy. El primero de ellos es para Luis. Son los Latin Kings y otras bandas como las propias Maras, equiparables a la Camorra o la Yakuza, o tienen menos conexiones políticas. Pues uno de los libros es para él. Vanessa de Zaragoza es el otro libro. Me gustaría saber si también se han dado peleas entre Skin y bandas latinas, o si solo estas bandas se pelean entre ellos. Y el último es para José de Murcia. Yo he visto Posesión Infernal y da mucho asco, de verdad. Tiene 3 partes esta peli. La del exorcismo de Emily es miedo psicológico. Bueno, pues la veremos y la comentaremos. Nos marchamos ya todos. Geray, gracias. Carmen, gracias. Autómata Alberto, muchas gracias. Hasta el próximo día. Y nosotros... Mañana nos vemos en 4 a las 11 menos cuarto. Queda dicho.